Antigua Grecia. Bienvenidos, mis queridos estudiantes, a un nuevo video. Esta vez veremos una de las civilizaciones más fascinantes de la antigüedad. Me refiero a Grecia. Ustedes se estarán preguntando dónde estaba esto. La antigua Grecia se ubicó en el extremo oriental del mar Mediterráneo, específicamente en la península de los Balcanes, parte de Asia Menor y las islas del mar Egeo. A toda esta región los griegos la llamaban Hélade, que quiere decir helado. No entendí. No, mentira. Quiere decir tierra de helenos. A pesar de que no formaron un solo reino, los griegos compartían un conjunto de elementos en común que los definía como tal y los diferenciaba del resto de los pueblos que habitaban el Mediterráneo. Estos elementos eran el territorio, la religión, su historia, la lengua, y no me refiero a la lengua que está en la boca, me refiero a su idioma, y la organización en torno a las poleis. Territorio. Los griegos vivían en un territorio complejo. Por un lado, estaba cruzado por una serie de cordilleras que generaban valles aislados. Por otro, el mar con costas abruptas, rocosas y muchos acantilados. Religión. Los griegos eran politeístas. ¿Lo recuerdan? De las civilizaciones anteriores, significa que creían en muchos dioses. Pues bien, los griegos creían en los mismos dioses, pero cada ciudad tenía uno en particular que había sido designado como protector de la ciudad y a quien se dedicaban las principales festividades. Interesante, cuéntame más. Sin embargo, el más importante de todos los dioses era ¡Zeus! ¿Quién es este cretino? Zeus le da a su padre una poción y a sus hijos vomitó. Zeus con sus hermanos le dejó encerrado en el Tártaro. Ay, ahora ya entendí. Es así que entonces, en cuyo honor, se realizaba la más importante de las fiestas y competencias, los Juegos Olímpicos. El Olimpo era la morada de los dioses. Ellos eran antropomorfos, es decir, que tenían apariencia humana y sentían como tal, amor, odio, enojo, tristeza, pero no envejecían ni conocían la muerte. Los dioses podían transformarse en lo que ellos quisieran, incluso en un mortal. Es por esto que muchos de ellos se mezclaron con los humanos, dando origen a los héroes, semidioses con grandes habilidades. Uno de los héroes griegos más destacados fue Aquiles, quien peleó en la guerra de Troya. Historia. Los griegos compartían una historia en común, que se divide en varias etapas y se remonta a dos civilizaciones anteriores: civilización cretense o minoica y la civilización micénica. Civilización cretense o minoica. Surge en la isla de Creta 2800 años antes de Cristo aproximadamente. Los pobladores de la isla fueron hábiles navegantes y desarrollaron un próspero comercio por el Mediterráneo que incluyó a Egipto. Excelente. Los palacios fueron los centros urbanos que agrupaban a la población. El más importante fue Knossos, donde gobernó el famoso rey Minos, quien dio origen a la leyenda del Minotauro. Un dato curioso es que los minoicos desarrollaron la tauromaquia, una especie de deporte que consistía en realizar acrobacias en el lomo de los toros. Civilización micénica.
las oleadas migratorias a la península balcánica fueron realizadas por los pueblos aqueos y jonio por allá en el 1800 al 1400 a.C., aunque el pueblo aqueo destacó más formando la civilización micénica. Esta fue muy próspera debido al comercio a través del mar Egeo y fue llamada así en honor a la ciudad de Micenas. En Micenas gobernó el mítico rey Agamenón, quien dirigió las tropas griegas en contra de los troyanos en la famosa Guerra de Troya, conflicto en el que participó Aquiles y cuya historia daría lugar a dos poemas, los más famosos de la antigüedad, la Ilíada y la Odisea. Pues bien, volvamos a la clase. Retomando la idea anterior, debemos sostener que otras ciudades importantes de este periodo fueron Tirinto y Pilos. Cabe destacar en este punto que la civilización griega fue el resultado de sucesivas invasiones y mezclas de pueblos. Los aqueos, por ejemplo, se fueron desplazando a la península entre el 2000 y el 1800 a.C. Ellos usaban armas de bronce, carros de guerra y fundaron varias ciudades. A partir de los aqueos, la historia de Grecia se divide en varias etapas o épocas. Época oscura. Por el año 1200 a.C., llegó otra oleada migratoria a la península balcánica. Esta vez se trataba del pueblo dorio. Hábiles artesanos en metal, lograron conquistar todo con sus sólidas armas de hierro. Con el pueblo dorio, la civilización micénica llegaría a su fin, iniciándose la época o edad oscura, pues los bárbaros conquistadores no eran amantes de la cultura, existiendo muy pocos registros escritos o artísticos de este periodo. Y cuando me refiero a pocos, me refiero a pocos. Debido a que los dorios fueron un pueblo eminentemente guerrero, las ciudades griegas se aislaron unas de otras, desarrollándose comunidades autónomas. Época arcaica. La época oscura llegaría a su fin en el siglo VIII a.C., pero su legado sería ni más ni menos que las poleis. Estas eran ciudades-estado, las cuales contaban con características propias e incluso diferenciándose en su sistema de gobierno. Para comienzos del siglo VIII a.C., el pueblo griego adoptó el alfabeto fenicio y lo modificó naciendo el alfabeto griego. Las poleis prosperaron y la cultura volvió a florecer, y cada ciudad se diferenció de las demás, como Esparta, que destacó por ser una polis guerrera, al igual que Argos o Atenas por ser cultural y comercial como Corinto. Esparta, la polis guerrera. Se ubicó en la región de Laconia, dentro de la península del Peloponeso. Su origen se remonta a las invasiones del pueblo dorio, quienes se asentaron en este lugar sometiendo a la población que en el territorio se encontraba. Organización política. El gobierno seguía la constitución espartana, creada por el legislador Licurgo, personaje de origen legendario que habría vivido en el siglo IX a.C. y estaba organizada de la siguiente manera. Diarquía. La ciudad fue gobernada por dos reyes que tuvieron funciones militares y religiosas. Tenían varios privilegios. Apellá. Formada por ciudadanos con un mínimo de 30 años de edad, los cuales se congregaban en la asamblea una vez al mes para tomar las decisiones políticas, como la aprobación o rechazo de las leyes. Gerusía, compuesta por 28 gerontes, personas con más de 60 años de edad, y los dos reyes.
Este organismo estaba a cargo de la elaboración de las leyes de la ciudad, que eran votadas por la asamblea. Éforos, formado por 5 ciudadanos, tenían varios poderes administrativos, militares, judiciales y políticos, pero su misión principal era fiscalizar. Sociedad espartana. En Esparta, la sociedad era estamental, es decir, se dividía en capas y no había movilidad social. Estaba compuesta de la siguiente manera: espartiatas. Eran los ciudadanos de Esparta, hijos de madres y padres espartanos. Solo esta capa social tenía derechos políticos. Periecos. Eran pequeños comerciantes y artesanos, vivían en las afueras de la ciudad y no tenían derechos políticos. Además, estaban obligados a pagar impuestos. Ilotas. Llevaban una vida miserable porque se vieron obligados a trabajar casi gratuitamente la tierra de los espartiatas. Carecían de derechos políticos y fueron blanco de masacres y humillaciones. Educación espartana. El principio de la educación espartana estaba orientada a forjar buenos soldados para abastecer el ejército de la polis. Con 7 años de edad, el niño espartiata era enviado por sus padres al ejército, donde comenzaba la vida de preparación militar, con muchos ejercicios físicos y entrenamientos. Con 30 años se convertía en un oficial y ganaba derechos políticos. La mujer espartana también pasaba por un entrenamiento militar e intensa actividad física para mantenerse saludable y proveer fuertes hijos para el ejército. Además, gozaba de mayores derechos que otras mujeres de otras poleis. Bueno, mis queridos estudiantes, espero les haya gustado este video. En la próxima videoclase continuaremos viendo la civilización de Grecia, pero abordaremos la grandiosa polis de Atenas.